Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Ever Colques Rojas. Soy doctorante del programa de doctorado en Pedagogía de la Descolonización y en esta oportunidad voy a desarrollar un contenido muy importante que titula las epistemologías del sur. Si hablamos de las epistemologías del sur, es importante tomar en cuenta la historia misma de los pueblos latinoamericanos y aquellos países que están en una constante lucha de alcanzar una justicia social, ¿no? Tomando en cuenta varios elementos que tienen que ver con conocimientos. En este sentido, el objetivo principal de las epistemologías del sur es acercar esas brechas entre el eurocentrismo y los países o el conocimiento de los pueblos indígenas originarios. Bien decíamos de que a través de la historia podemos comprender que la distancia entre el conocimiento de los países occidentales hacia los conocimientos, los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, en la práctica es muy abismal, ¿no? Entonces, a través de las epistemologías del sur se pretende construir conocimientos a partir de las acciones mismas que van desarrollando los pueblos indígenas originarios, ¿no? Tomando en cuenta de que los conocimientos son provenientes también los resultados de las acciones de ellos, ¿no? Entonces, eh, Boaventura de Sousa en este aspecto es quien destaca, ¿no? Varias definiciones y situaciones que nos permiten comprender el sentido mismo de las epistemologías del sur. Por otro lado, las epistemologías del sur se refieren a la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencias de todos los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido una injusticia, la opresión y la destrucción causada por el capitalismo. Es muy evidente de que con la llegada de la o con la colonización prácticamente se ha ido enterrando los saberes y conocimientos de los pueblos, ¿no? Realzando los conocimientos provenientes del norte, impulsando tal vez algunas acciones violentas en contra de las comunidades mismas, generando, ¿no? Ese espacio de opresión, lo que ha incidido, digamos, en la dependencia, ¿no? A otro tipo de conocimientos denominados a partir de ese entonces universales. Por otro lado, también la ecología de saberes, ¿no? Que también nos habla Boaventura de Sousa, se considera como un enfoque que busca valorar la diversidad, ¿no? De conocimientos existentes en el mundo, específicamente aquellos que han sido históricamente marginados, ¿no? O deslegitimados. Eh, Estas acciones, Boaventura de Sousa también nos dice que puede ser considerado, ¿no? Como el peligro de las imágenes espejadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los conocimientos científicos desarrollados en el norte global separa a las sociedades y las formas de sociabilidad entre las metropolitanas, consideradas, ¿no? Países metropolitanas de las coloniales. Los países desarrollados, llamados hoy en día también países del centro, en su mayor parte, casi en su totalidad, se han ido desarrollando a través de la explotación de los recursos naturales sin medida. En cambio, las acciones de los pueblos indígenas originarios eh, siempre han tenido una visión de vida, lo que implica el cuidado de la naturaleza, ¿no? La explotación o el uso de los recursos naturales de forma regulada, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, es tal vez
considerado desde el punto de vista de los países latinoamericanos, una acción negativa, ¿no? De parte de los países desarrollados en este caso, ¿no? Producto de los conocimientos científicos. Por otro lado, también a partir de estas acciones surgen, ¿no? Acciones de recuperación de los conocimientos, principalmente aquellos conocimientos suprimidos, silenciados, marginados, que requiere comprometerse, digamos, en el desarrollo, ¿no? O fortalecimiento de los mismos para tratar de alcanzar, ¿no? Una equidad entre los conocimientos científicos y entre los conocimientos de los países latinoamericanos al cual está enfocado las epistemologías del sur. Como puntos de partida, enfocado desde Boaventura de Sousa, podemos tomar dos aspectos, ¿no? La comprensión occidental del mundo. Ahí en la imagen podemos ver claramente, ¿no? Eh, una mitad del mundo desarrollando acciones de desarrollo económico aparentemente, con una implementación de fábricas enormes que contaminan el medio ambiente y van en contra de la salud mismo, no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos y no vivos también que existen sobre la naturaleza, ¿no? Y por otro lado, las acciones de los países latinoamericanos o de los pueblos indígenas originarios que van siempre en búsqueda, ¿no? de una sostenibilidad de vida para las futuras generaciones, ¿no? Entre ellas, ¿no? Las plantas que son el pulmón de la tierra. Por otro lado, también la ciencia moderna provocó un epistemicidio masivo, llevó a la destrucción de uno de los saberes que tal vez en ese entonces lo han ido considerando incluso como rivales, ¿no? Lo han tomado en cuenta como, aparentemente han dicho que no sirve, pero en el fondo han hecho que no se desarrolle para mantener, digamos, ese poder, ¿no? A determinados grupos sociales. Entonces, en este caso, los conocimientos científicos se han ido encima de los saberes y conocimientos de los pueblos y no han permitido su desarrollo, ¿no? Por eso es que se considera como un epistemicidio. Finalmente, podemos tomar los caminos hacia las epistemologías del sur, ¿no? Entre ellas varias, ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, es la exclusión abismal y no abismal, donde Fanon rescata aspectos importantes, ¿no? Y lo aclama, digamos, en un sentido de denuncia, ¿no? La diferencia abismal entre la línea de los metrópolis y la colonia, ¿no? En la imagen mismo podemos verle las formas de dominación y la diferencia entre estas dos formas de pensar, ¿no? Por un lado, la dependiente de los países desarrollados y por otro lado, los países considerados de la periferia. También la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Desde la llegada de los colonizadores a eh, a las comunidades o pueblos indígenas originarios, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado han hecho como una especie de equipo, ¿no? Han generado específicamente acciones de dominación, ¿no? Y eso ha ido manteniéndose hasta hoy en día. Entre estos tiene que ver, por ejemplo, el capital, ¿no? Y ahí en el gráfico podemos ver en la cima está el dinero, ¿no? Y de por medio, los diferentes grupos sociales que existimos sobre la Tierra, tratamos de tal vez seguir esas corrientes, dejando un vacío, ¿no? La ausencia en la parte social, ¿no? Para desarrollarnos. Y también, por otro lado, nos permiten, ¿no? La emergencia de acciones para la transformación social.
La ecología de saberes y la traducción intercultural. Podemos considerar a la ecología de saberes como un diálogo recíproco, ¿no? Donde se valoren los diferentes conocimientos, fundamentalmente aquellos conocimientos que han sido enterrados, invisibilizados por otro tipo de conocimiento, ¿no? Esto no implica de que debemos aislarnos, digamos, de los conocimientos científicos, sino al contrario, poner a la par, comprender la realidad y buscar alternativas de desarrollo, ¿no? Buscando siempre eh, una transformación social con igualdad, reciprocidad, equidad, ¿no? Buscando el vivir bien con una justicia social, ¿no? Entonces, las epistemologías del sur están enfocados en ese sentido, ¿no? De buscar una transformación de la sociedad a partir de las acciones mismas del sujeto. En ese sentido, es importante tocar este aspecto, no simplemente en el sentido de conocimiento, porque a la par el desarrollo de las comunidades o de un país tiene que ver con muchos elementos que obviamente estas son parte de los conocimientos también. Dios pagara, Pachi, thank you, muchas gracias.